¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos. Hoy hablaremos en el Ministerio de un Nuevo Pacto lo que es Mateo 7:21, hablando de nunca os conocí. Y esto es secuencia del tema anterior que es Mateo 7:15, que habla por sus frutos los conoceréis. Y si el siguiente tema habla nunca os conocí, entonces vamos a hablar de los frutos, cuando uno se da a conocer. Nos recordamos que los frutos son acerca de lo que predican en la ley y los que predican el nuevo pacto, que es la fe de Jesús. Los que predican el antiguo y lo que predican el Nuevo Testamento son los frutos realmente con que se conoce los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Basado en eso, los que predican el Antiguo Testamento y los que predican el Nuevo, entramos a lo que es San Mateo 7:21, nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente por decir Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y acuérdense que el Señor había dicho que por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, ¿quiénes son esos que decían Señor, Señor y no hicieron la voluntad del Padre? Son los que estaban en el Antiguo Testamento, se metieron mucho al Antiguo Testamento y no estuvieron en el Nuevo Testamento para hacer la voluntad del Padre. Entonces, a pesar de que decían Señor, Señor, nunca los conoció Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estaban en un fruto en el cual no era bueno, era un fruto malo. Por lo tanto, por sus frutos los conoceréis. Y para poder entender de lo que estoy hablando, hay una concordancia en Lucas 13:25, pero vamos a hablar desde la entrada, desde la 22. Lucas 13:22 habla de la puerta estrecha y está hablando de lo que leímos en Mateo. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, hablando a los judíos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, aquí dice, Señor, Señor. Y no todo el que le dice Señor, Señor, ¿verdad?, hace la voluntad del Padre. Entonces aquí dice, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y miren cómo dice el 28, allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, hablándole a los judíos, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos, hablándole a los judíos, que ellos van a ser excluidos. Pero miren cómo dice el 29, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, hablando de nosotros los gentiles. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, basado eso, está en lo que es, ¿qué fruto eres? Para que el Señor nos conozca. Si somos del fruto de la ley de Moisés y no queremos pasar al nuevo pacto, entonces era un mal fruto. Si es un buen fruto, ¿verdad?, y reconocemos que Jesús es nuestro Señor, entonces el fruto será de la fe de Cristo, la palabra de un nuevo pacto. A pesar de que estando en el Antiguo Testamento le dicen Señor, Señor, y no hicieron la voluntad del Padre, entonces les dirá el Señor, nunca os conocí. Por lo tanto, por tu fruto se conoce, ¿verdad? Y el Señor dice, basado a este fruto, o te conozco o no te conozco. Esperemos que nos reconozca el Señor, porque tenemos la ley del nuevo pacto, ¿verdad?, que es la ley de la fe, que es el fruto que reconoce Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga.